El 8 de septiembre de 2024, en Avondale, Florida, un llamado al 911 alteró la rutina de una tranquila tarde de domingo. Cuando los oficiales llegaron a una casa del vecindario, encontraron a Katherine Griffith, de 39 años, malherida. Según su hijo de 17 años, Colin, la mujer se había caído sobre un cuchillo tras una discusión, pero los indicios del lugar no encajaban con un accidente. Ambos vivían en el lugar desde apenas unos meses. A simple vista, Colin no era más que un adolescente como cualquier otro, pero detrás de esa imagen se escondía un historial que pocos conocían, situaciones de violencia previas, un episodio trágico de su ciudad natal y una relación con su madre marcada por los conflictos. Aquel domingo, todo parecía haber estallado. Nadie podía imaginar la oscura historia que había detrás de ese joven de 17 años. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Antes de que la tragedia ocurriera, Colin Griffith vivía en Lincoln County, Oklahoma, junto a su padre Charles, su madre Katherine y su hermano mayor Christopher. Desde afuera parecían ser una familia común y corriente. Los hijos tenían un buen desempeño en la escuela, y en especial Colin era considerado un alumno brillante. Sin embargo, puertas adentro, las tensiones eran evidentes. En 2020, los padres de Griffith decidieron separarse, y lo que siguió fue un proceso largo y desgastante. Katherine sentía que se había casado demasiado joven, que había renunciado a muchas cosas, y que su vida giraba únicamente en torno a la crianza de sus hijos. También aseguraba que Charles era una persona controladora y que le impedía desarrollarse fuera del hogar. Tras la separación, la mujer se mudó a Florida para estar cerca de su madre. Una mujer mayor que ya no podía vivir sola, solicitó la custodia de Colin, que en ese entonces tenía 13 años, pero el juez se la otorgó a Charles. Ella no contaba con un empleo fijo, y la justicia consideró que no tenía medios suficientes para mantener a su hijo. Desde entonces, Colin y su madre solo podían mantenerse en contacto por llamadas o mensajes. Los separaban más de 1,200 millas, y Charles no tenía intención de facilitar el vínculo entre ellos. Por el contrario, todo indicaba que buscaba limitar al máximo cualquier posibilidad de reencuentro. En 2022, ya con un trabajo como docente, Katherine volvió a solicitar la custodia, aunque se la negaron por segunda vez. Durante ese periodo, Colin le confesó que no quería seguir viviendo con su padre, ya que lo trataba mal, y la situación había empeorado desde que él le contó que era gay. Según su relato, Charles no solo rechazaba su orientación sexual, sino que además le prohibía salir de la casa e incluso asistir a clases. La situación escaló hasta un punto crítico. El día de San Valentín de 2023, ese 14 de febrero, la policía del condado de Oklahoma recibió una llamada de emergencia proveniente del domicilio de Charles Griffith. Al ingresar a la casa de Lincoln County, encontraron el cuerpo de Charles Griffith sin vida. Había recibido 2 disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza. En la vivienda estaba Colin, quien declaró haberle disparado a su padre en defensa propia. Dijo que Charles lo había amenazado con un cuchillo durante una discusión y que en un intento por protegerse, corrió al dormitorio, tomó el arma de su padre y le disparó. Fue arrestado de inmediato y fijaron una fianza elevada por tratarse de un homicidio. De todas formas, Katherine reunió el dinero y logró liberarlo mientras avanzaba la investigación. No había testigos del homicidio. Además, existían antecedentes que daban cuenta de que Charles era un hombre violento. Por lo tanto, la versión de Colin no pudo ser refutada, y los fiscales decidieron retirar los cargos por falta de pruebas concluyentes. Asumieron que el homicidio había sido un desesperado intento por parte del joven para sobrevivir.
Colin, que hasta entonces nunca había tenido problemas con la ley, fue considerado víctima de un contexto familiar hostil, pero lo que nadie sabía era que aquel episodio no sería el último, sino apenas el comienzo de algo mucho más perturbador. El 23 de marzo de 2023, Colin llegó al condado de Polk, Florida, para vivir con su madre, Catherine. Al principio todo parecía marchar bien. El adolescente había regresado tras un pasado traumático y violento, a un lugar que parecía ser más seguro, pero con el correr de los días, la convivencia comenzó a volverse difícil. Como cualquier madre, Catherine intentaba ponerle límites a su hijo, le exigía que cumpliera con sus tareas escolares, que colaborara con las responsabilidades del hogar y redujera las horas que pasaba jugando videojuegos. Pero cada vez que él no obtenía lo que quería, su conducta se volvía agresiva. La primera pelea grave entre ambos ocurrió en septiembre de 2023. Fue tan violenta que Catherine decidió internar a su hijo en un centro psiquiátrico en contra de su voluntad. Esto fue posible gracias a la Ley Baker, una normativa vigente en el estado de Florida que autoriza la detención e internación involuntaria de personas en centros de salud mental cuando se considera que representan un peligro para sí mismas o para otros. Sancionada en 1971, la ley lleva el nombre de Maxine Baker, la legisladora que impulsó su aprobación y destacó su compromiso con los temas de salud mental. Allí permaneció internado Colin varios meses, bajo seguimiento médico, y durante ese tiempo llegó a expresar abiertamente su rechazo a volver a vivir con su madre. Incluso les dijo a los profesionales que si lo obligaban a regresar con ella, era capaz de quitarse la vida o asesinarla. Y fue más allá, detalló que planeaba apuñalarla o dispararle. A pesar de esa advertencia, los médicos finalmente decidieron darle el alta y permitir que regresara al hogar de su madre. Sin embargo, la mujer no estaba tan entusiasmada esta vez. Catherine comenzó a sentir verdadero temor. En conversaciones con amigas, confesaba que ya no sabía cómo manejar la situación. Aunque sentía la responsabilidad de cuidar a su hijo, tenía miedo de sus amenazas. Incluso, según su entorno, la mujer había empezado a cuestionarse lo que había pasado meses antes con el deceso de su exesposo. Por primera vez, dudaba del relato de Colin, y si no se hubiera tratado de un caso de legítima defensa. En noviembre de ese año, a pesar de todos los esfuerzos de Catherine por evitar conflictos, la situación se volvió insostenible. Ese día, estaban en la casa Colin, su abuela y Catherine. Como de costumbre, el joven estaba absorto en sus videojuegos, ignorando los pedidos de su madre. Finalmente, Catherine perdió la paciencia y le quitó la consola y el celular a su hijo, diciéndole que estaban confiscados. Esa fue la chispa que desató la violencia. Colin tomó a su madre del cabello, la tiró al suelo y comenzó a pisotearle la cabeza, presionando con el pie mientras ella gritaba. La abuela intervino y llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Colin intentó justificarse. Alegó que su madre lo había atacado primero y que él solo se defendió, pero esta vez no estaba solo con Catherine, ya que su abuela también había presenciado todo. Fue ella quien llamó a la policía y ofreció un testimonio determinante. El canal local, Fox 4 Now, difundió una serie de grabaciones clave obtenidas durante la investigación. En uno de los audios, se escucha a Colin diciendo: «Le dije a mamá, no soy un psicópata, no soy un asesino, solo trato de coexistir pacíficamente». Pero la respuesta de la abuela del joven fue tajante: «Eso no es lo que pasó. Estoy en un estado constante de lucha o huida. No sé, pienso que ella va a hacer algo. Aunque no sea así, podría reaccionar», mencionó. El 12 de febrero de 2024, protagonizaron otra discusión similar a la de noviembre. En esta ocasión, Colin no agredió físicamente a Catherine, sino que tras recoger sus pertenencias, se marchó de la casa. Sin embargo, tras haberse reportado su desaparición, la policía encontró rápidamente al joven para regresarlo con su madre. En el camino, Colin repetía una y otra vez: «No quiero regresar con mi mamá. Si me obligan a volver, la voy a asesinar».
Así lo dejó asentado el reporte policial, que sumó esa amenaza a otras advertencias previas. Por un lado, Catherine ya había manifestado su miedo ante las autoridades, y estaba el historial de episodios violentos. Ante ese escenario, se decidió que Colin no regresara a la casa, pero 2 semanas después, el enojo parecía haberse disipado. Catherine decidió darle otra oportunidad a su hijo y le volvió a abrir las puertas. Así, en marzo de 2024, el joven volvió a instalarse con ella. Según varias amigas cercanas, Catherine intentaba que hubiera paz, y para eso le compraba a Colin regalos, lo llevaba de vacaciones y hasta compartía fotos en redes sociales donde ambos parecían sonrientes, como si nada malo estuviera ocurriendo o a punto de ocurrir. En mayo de ese año, Colin se graduó de la secundaria. Catherine lo celebró regalándole un auto y haciendo público en redes sociales el orgullo que sentía por su hijo, quien también había comenzado a cursar en una universidad comunitaria. Desde afuera, la imagen era de una madre que había logrado encauzar a su hijo, pero puertas adentro, la tensión entre ambos persistía. El 6 de septiembre de 2024, tras una discusión doméstica, Colin volvió a escapar. Esta vez se dirigió a otra casa que tenía su abuela y que en ese momento estaba desocupada. Entró usando unas llaves que él mismo sabía dónde escondían. Faltaba poco tiempo para que el adolescente volviera a tomar una decisión irreversible. Antes del 8 de septiembre de 2024, Catherine Griffith sabía que algo podía salir mal. No era la primera vez que temía por su seguridad, pero en esos días la sensación era distinta. En una serie de mensajes que intercambió con un amigo y vecino, Catherine dejó en claro que no quería abrirle la puerta a su hijo ni permitir que ingresara a su casa. Estoy a salvo y bien. Colin simplemente me odia y estoy cansada de esa situación. Le escribió a su amigo que desconcertado le preguntó cómo podía ayudar, pero ella solo le respondió que estaba en su habitación, que había despejado la pieza de Colin y que pensaba dormir. Su plan era dejar pasar la noche y lidiar con todo al día siguiente. En otro mensaje, momentos después, Catherine mostró preocupación por una nueva transgresión de las condiciones impuestas a su hijo por el sistema judicial. Según ella, Colin estaba escondido en casa de su abuela y quebrantando su libertad condicional, la cual debía terminar oficialmente en octubre de 2024. Si no vuelve hoy a las 10, me reuniré con su oficial de libertad condicional el lunes. Ya conoce el plazo y decidió ignorarlo, escribió. Pese a los intentos del amigo por intervenir entre madre e hijo, Catherine ya no tenía esperanzas. Él no escuchará. Voy a conducir para buscarlo. Y si no se sube al auto, entonces que el condado de Polk lidie con él. Ese fue el último mensaje que envió. El 8 de septiembre de 2024, Catherine fue hasta la casa de su madre, donde sabía que Colin se había refugiado, con la intención de convencerlo de que regresara a su hogar. Tal vez pensó que una última conversación cara a cara podría cambiar algo. Tal vez todavía creía que había una salida posible, pero no fue así. Llegó alrededor de las 4 de la tarde. Media hora después, varios testigos lo vieron discutiendo en la vereda. Según los informes, Colin la sujetó del cabello y la arrastró hacia el interior de la vivienda, mientras ella gritaba que la soltara y que le estaba haciendo daño. 2 horas más tarde, a las 6:14, Colin llamó al 911. Dijo que había tenido una pelea muy larga con su madre y que ella se había caído sobre un cuchillo, sufriendo una grave herida en el cuello. Cuando la policía llegó, encontró a Colin afuera, cubierto de sangre, pero sorprendentemente tranquilo. Lo primero que les dijo a los agentes fue que conocía sus derechos y que no hablaría sin un abogado. Dentro de la casa, el panorama era devastador. Catherine yacía sin vida con un cuchillo de cocina de 12 centímetros incrustado en el cuello, atravesándolo de lado a lado. La escena era limpia, sin señales de forcejeo. El informe forense descartó automáticamente la hipótesis de un accidente, ya que la trayectoria del arma indicaba una herida intencional y con una fuerza brutal. Además,
La víctima no presentaba heridas defensivas. Todo apuntaba a un ataque directo e inesperado. Durante una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, fue categórico: cuando uno ve su rostro, ve a un chico, pero cuando analizas los hechos, estás frente a un psicópata. También recordó el lenguaje utilizado por Colin en la llamada al 911. Era casi idéntico al que usó cuando 18 meses antes había asesinado a su padre en Oklahoma. Colin Griffith fue arrestado ese mismo día y acusado de homicidio en primer grado y secuestro. Ahora sí, sería juzgado como adulto. El caso causó conmoción a nivel nacional, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque Colin, con solo 17 años, había asesinado a ambos padres en un lapso de tiempo muy corto. Su hermano mayor Christopher Griffith quedó devastado por el asesinato de su madre, aunque evitó hacer declaraciones públicas. Personas cercanas a la familia aseguraron que atravesaba una profunda crisis emocional. El juicio de Colin Griffith comenzó en enero de 2025. La defensa del joven sostuvo desde el inicio que se trataba de un caso de legítima defensa, argumentando que Katherine Griffith era una madre inestable y agresiva. Para respaldar esa versión, declararon varios familiares, entre ellos Susan, la abuela materna de Colin, aunque en el pasado había intervenido en episodios de violencia doméstica y contradicho algunas de las versiones del joven. En el juicio presentó un testimonio distinto. Aseguró que Katherine maltrataba a su hijo y que en más de una ocasión lo había amenazado con un arma de fuego y que incluso lo sometía a castigos físicos extremos. Por su parte, el fiscal expuso un historial de amenazas que Colin había hecho contra su madre durante los meses previos al crimen. Incluso mostraron grabaciones en las que Griffith se refería a Katherine como una bruja malvada. En septiembre de 2023, mientras estaba internado por la ley Baker, dijo que si lo obligaban a volver con Katherine, él la asesinaría. En febrero de 2024, había repetido esa amenaza, y según declaró su abuelo Robert Walantas, el joven le confesó que tenía la intención de acabar con la vida de su madre. Estas declaraciones fueron claves para sostener la hipótesis de la premeditación. A eso se sumó la actitud del acusado tras el asesinato, tanto por su frialdad como por su intento de encubrir el crimen como un accidente. Según el forense, el cuchillo fue forzado a través del cuello de la víctima, con una violencia incompatible con cualquier caída accidental. A pesar de todo eso, el 5 de febrero de 2025, el jurado lo absolvió de todos los cargos, incluyendo homicidio en primer grado y segundo grado, y también secuestro. El veredicto se basó en el principio de duda razonable, influido principalmente por el testimonio de la abuela Susan. A esto se sumaba la falta de pruebas forenses concluyentes y los fundamentos de la defensa, que presentó a Colin como un adolescente traumatizado, que había crecido en un entorno familiar disfuncional. El fiscal Mark Levin expresó su decepción tras la absolución. Las pruebas físicas y los testimonios eran claros. De haber sido condenado, Colin Griffith había enfrentado una posible sentencia de cadena perpetua. El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, aunque manifestó que tanto él como sus detectives respetaban la decisión del jurado, no coincidían con la absolución de Colin. En un comunicado, Judd señaló que aunque el jurado no encontró pruebas suficientes para condenarlo más allá de toda duda razonable, la investigación sobre el deceso de su padre en Oklahoma sigue abierta. El caso generó un fuerte debate en redes sociales, donde muchos calificaron a Colin como un psicópata y pusieron en duda el accionar de la justicia. Algunos expertos señalaron que su conducta encajaba con un trastorno de personalidad antisocial, ya que en varias ocasiones había mostrado rasgos de manipulación, impulsividad y una total falta de remordimiento. Tras su absolución, Colin se instaló con familiares en Auburndale bajo vigilancia, aunque no se brindaron muchos detalles sobre cómo está transitando su libertad y si está recibiendo acompañamiento psicológico. Al momento de la grabación de ese video, para muchos, el temor persiste. En menos de 2 años,
Griffith fue señalado de ultimar a ambos padres y hoy camina libre por las calles. El caso de Colin Griffith expone una de las grandes fallas del sistema, la dificultad para identificar, contener y dar seguimiento efectivo a adolescentes con patrones de violencia persistente, a pesar de múltiples advertencias, incluidos informes psiquiátricos, antecedentes de violencia doméstica y amenazas explícitas hacia su madre. Las autoridades no lograron implementar medidas suficientes para evitar un desenlace fatal. Hoy Colin está libre y viviendo con otros familiares, y aunque fue absuelto en el juicio, sus antecedentes generan una gran preocupación, no solo por los cargos que enfrentó, sino por su historial, su comportamiento posterior a los hechos y la frialdad con la que se desenvolvió tras el fallecimiento de sus dos padres. La pregunta es inquietante. Si el sistema no pudo actuar a tiempo antes, ¿será capaz de hacerlo ahora? Este no es un caso para archivar, es una advertencia, la posibilidad latente de que pueda ocurrir una tragedia por tercera vez. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.